fui rector del IAEN de Ecuador. Y hoy justo estoy dictando unas charlas aquí en un doctorado en Bolivia. Es un gusto poder estar con usted. Bueno, el escenario correspondiente a la dinámica de lo que estamos viendo a escala global y es la revolución en el marco de una enorme transformación societaria y que de alguna forma está marcando un cambio en todas las estructuras de producción, está cambiando un marco de desarrollo distinto a nivel global en la política, en los flujos, en la economía, en los productos y los servicios, y desarrollando una nueva forma de organización de los sistemas educativos y los sistemas de enseñanza, fundamentalmente educación superior. En la construcción de esta nueva etapa de la sociedad y de la economía, sin lugar a duda, la primera pandemia, la pandemia que yo le llamo la pandemia del coronavirus, ha acelerado estos procesos de transformación, y esta segunda pandemia, que es la guerra, también está acelerando lo que es la innovación digital, lo que es la transformación de un funcionamiento. Y esta dinámica de transformación no es algo nuevo, sino que ha ocurrido. Tenemos el pleno conocimiento del marco de la investigación. Y este desarrollo de ciclos, que fue el sustrato del marco conceptual de Krondatriev, un autor ruso de la década del 20, que nos fue mostrando cómo tenemos un conjunto de ciclos que se han ido desarrollando en lo que llamamos los ciclos de la revolución industrial, y que el último ciclo de la revolución industrial, el ciclo de la cadena de montaje, de la producción en serie, la de dinámica de lo que fue el Fordismo, duró desde la década del 20 hasta la década del 70, y desde la década del 70 en adelante estamos en la irrupción del contexto de la transformación y de la revolución digital. La dinámica de ciclos es el marco interpretativo más fuerte que hoy tiene las ciencias sociales, y se han identificado ciclos prácticamente desde 1200 en adelante, ciclos que han sido marcados, ciclos que han sido influenciados, ciclos que han sido determinados por una relación entre el hombre y la naturaleza, por una tecnología, por un nivel de conocimiento sobre el cual se han construido estos ciclos. Desde la década del 70 en adelante se está conformando y se está construyendo un ciclo digital que va cambiando y va transformando todas las estructuras en dinámica de que se apoyan en lo digital. Así como en la década del 10 y del 20 se fue conformando las cadenas de montaje y la producción en serie, que desapareció enormes niveles de producciones previas, como los carruajes y la producción de carruajes, existían, como toda la gestión de la defecación de los animales y los caballos en las ciudades, o que implicaba un conjunto de competencias, fueron desapareciendo, fueron cambiando, fueron transformándose en lo que fue la nueva sociedad que se desarrolló, que impulsó un modelo mecánico, eléctrico, analógico, y esos es los ejes generales de los mismos similares procesos que podemos visualizar que se están produciendo ahora, también con sus propias diferencias. Se ha considerado que antes tuvimos diversas fases industriales y que se ha iniciado una etapa digital, inclusive que esa primera etapa digital que arrancó en la década del 70, hoy se visualiza con la inteligencia artificial que estamos ante una nueva avance en este desarrollo de una economía, una sociedad en cuyos impactos en los sistemas educativos pretendemos analizar en esta charla que tenemos con usted. Esta mirada sobre el escenario de una periodicidad de ciclos también se ha analizado en el marco de las dinámicas universitarias. Se ha considerado y se considera la existencia previo a los ciclos industriales de una universidad llamada 1.0, que yo le llamo, basada meramente en la tiza, la lengua y el pizarrón. Una universidad posterior, con la irrupción del libro, con la irrupción de la mecánica, con la irrupción de
los mapas, los globos terráqueos y el conjunto de recursos de aprendizaje, que sea considerado como una universidad 2.0, en el sentido de que cambia el proceso de enseñanza y no solo se basa en el escenario de la relación directa con el autor, con el docente, sino hay una relación mediada con los libros, con los nuevos envases del conocimiento. Inclusive la Universidad 2.0 o la universidad que se apoya en los envases del libro, que crea esta dinámica de interacción con los libros, tuvo hasta una expresión en el seminario de Humboldt, que era: no se discute con meramente el docente, sino también se discute y se participa con el libro y se crea determinados ambientes de aprendizaje en el aula o fuera del aula con la biblioteca. El mundo religioso, esto lo podemos referir a un hecho histórico que fue parte de la discusión de las tesis de Lutero, de la interpretación de una relación con el libro, y fue la importancia que adquirió la literatura escrita, que no solamente está marcado por el libro, sino que ya anteriormente, con el papiro y con todos los procesos de la escritura, de alguna forma había sido presente. Posteriormente, con el desarrollo de las sociedades, en términos de estos ciclos tecnológicos, va a irrumpir una dinámica que le llamamos Universidad 3.0, y que es la irrupción y la aparición de la electricidad y de los medios hertzianos de la radio y televisión, que van a caracterizar otra etapa de este proceso evolutivo. En esta dinámica se va a conformar, obviamente, la aceleración de los procesos correspondientes a la producción en serie de los libros. Vamos a tener también el volumen de información significativo que irrumpe con la presencia de la radio y la televisión, del cine, de lo que son los recursos analógicos, y obviamente el contexto de las sociedades y el acceso a la información y a la cultura cambia radicalmente con este ciclo y esta fase del desarrollo que irrumpió, por ejemplo, las industrias culturales como un gran sector de apoyo a los procesos de enseñanza. Esta misma dinámica en términos de una generalización la estamos viendo hoy, y por lo tanto algunos consideramos claramente la irrupción de la Universidad 4.0 en el sentido de una universidad que crecientemente se apoya en su dinámica de gestión, en los procesos de evaluación, en la dinámica de apropiación del conocimiento, en los accesos de los estudiantes, en el ámbito en el cual se desarrolla, como una universidad crecientemente digital, en el sentido de que contribuye a una mayor eficiencia, que contribuye a un mayor alcance, que contribuye a una mayor calidad, la existencia de los recursos de aprendizaje y de las lógicas en el contexto digital. Esta transformación que está teniendo la universidad es una transformación que están teniendo todos los sectores y todas las estructuras productivas y todos los servicios que la sociedad ha realizado y realiza. Más allá de que en el contexto digital irrumpen nuevos sectores, bienes, servicios y prestaciones que se van desarrollando apoyadas en este nuevo insumo y este nuevo sistema digital, que es indudablemente un nivel de conocimiento superior y que expresa la evolución del propio conocimiento que llega hasta esta etapa digital. Esta dinámica que la estamos viendo en curso y que nos ha ido marcando universidades 1.0, 2.0, 3.0 y ahora 4.0, no niega la existencia de los procesos de convergencia y del mantenimiento de las etapas anteriores. Más aún, cada una de los ciclos y etapas de esta dinámica universitaria reutiliza, continúa, se aprovecha de los insumos anteriores, más allá de que le pone una dimensión más importante a la irrupción de nuevas formas de acceder al conocimiento. Lo que estamos hablando remite a tecnologías de comunicación e información. Cada uno de los ciclos tecnológicos se caracteriza por un tipo de característica de forma de envasar, de transferir, de organizar, de difundir el conocimiento. Y así como el libro es un envase del conocimiento en el sentido de que nos permite
acceder a información más allá de la relación con el autor, y por lo tanto es un envase de conocimiento que nos permite, más allá del tiempo y del lugar, acceder al conocimiento. También lo vamos a tener con todos los otros productos que va desarrollando la dinámica de estos ciclos tecnológicos que se apoyan, repetimos, en insumos de comunicación e información. Cada ciclo, cada fase tiene un desarrollo, porque básicamente la dinámica implica una reconstrucción de la forma de la comunicación. La dinámica en este escenario de la transformación de lo digital, de la irrupción de lo digital, está siguiendo un avance sucesivo. En algunos sectores más vinculados a la comunicación, a la información, la transformación fue radical, como fue prácticamente la desaparición de las cámaras fotográficas y la fotografía apoyada en los acetatos y los nitratos y las películas, o también la transformación muy radical que tuvieron la radio y la televisión, que pasaron de ser analógicas a digitales, o indudablemente en todo lo que fue el desarrollo del mundo del libro, que hoy es un mundo más allá de la lógica del papel, fuertemente en una transformación hacia un mundo digital en términos del acceso, en términos de distribución. En este mundo digital aparecen las revistas digitales, aparecen los accesos digitales y claramente aparece un nuevo modelo de educación híbrida, así como un nuevo modelo de educación virtual. Y nos queremos concentrar en este escenario específico del carácter híbrido, porque no tenemos suficientemente clara que la educación siempre ha sido híbrida. Si nosotros visualizamos el escenario de la dinámica educativa, a medida que las revoluciones tecnológicas, a medida que la creación de envases de conocimiento, a la medida que se han desarrollado las industrias culturales, han ido permitiendo una dinámica por el cual el proceso de enseñanza es un proceso híbrido que combina lo presencial directamente, lo que llamamos la tiza, la lengua y el pizarrón, con los otros ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje, que podemos decir la educación dual, es una educación híbrida, porque hay, además del aula presencial, hay otro ámbito de enseñanza de confirmación de los conocimientos, de aprendizaje, de creación de competencias, de lo que es el ámbito práctico en las empresas o en la sociedad. Si vemos la irrupción del libro, aparece la biblioteca, más allá de que la biblioteca aparece antes, y lo vemos muy claro, en ese libro precioso del Nombre de la Rosa, pero que en todo caso la biblioteca ya nos crea otro ambiente de aprendizaje y hace este carácter híbrido. Podríamos decir claramente que toda la educación ha sido híbrida en el sentido de que ha permitido multimodalidades que confluyen en una construcción curricular, construyen un modelo educativo que utiliza en la dinámica del proceso de enseñanza la participación del docente en forma directa, como trabajo vivo, como trabajo directo, con recursos de aprendizaje, equipamiento, infraestructura, que corresponden a un trabajo hecho, a una infraestructura preexistente, a un libro que fue escrito anteriormente. Bueno, esta dinámica va a irrumpir con lo digital y va a crear una nueva forma de educación híbrida al agregar nuevos elementos de carácter digital. En ese sentido, los componentes de esta revolución digital, vamos a analizarlos, varios de ellos, para ir viendo las características que tienen y los impactos que están teniendo los procesos de enseñanza. Mientras que anteriormente teníamos una dinámica donde los medios de comunicación o los recursos de aprendizaje eran diferenciados y la radio, el recurso del libro, el video, la grabación, el mapa, el planetario, los apoyos que fueran, hoy lo que estamos teniendo con lo digital, lo primero es una convergencia digital. La convergencia digital implica la posibilidad de la integración en el marco de multimedia de elementos gráficos, elementos visuales, elementos de sonido, elementos de imagen en movimiento, y por lo tanto el recurso de aprendizaje, que es parte de una relación
en el proceso de enseñanza de un apoyo de instrumento, vamos a tener un cambio significativo. El segundo elemento que estamos teniendo con la irrupción de lo digital es la perspectiva de un mayor espacio de globalización, en el sentido de que mientras que los recursos de envases o inclusive las ondas hertzianas tienen una limitación en términos de su movilidad, de su transporte, de su traslado, obviamente el contexto de lo digital a través de Internet claramente y nos permite que estemos también pasando con el impacto de lo digital de una educación en el sentido de los procesos de el aprendizaje, los conocimientos, los docentes, los estudiantes, a una educación que va incorporando componentes internacionales. Estamos en una dupla entre los procesos de virtualización y digitalización y los procesos de internacionalización. Indudablemente, la educación siempre tuvo componentes internacionales, la presencia de los libros, o en algunos casos algunos niveles de movilidad correspondiente a algunos currículums. Al comienzo, en América Latina, los currículums de las universidades salían de Salamanca y era quien producía los currículums. O sea que la presencia de la educación internacional siempre ha sido relativamente significativa, pero en este contexto lo digital adquiere una característica, este mismo espacio lo estamos viendo. El desarrollo de lo digital es un proceso evolutivo, como toda revolución y como toda transformación, en lo que han sido los procesos anteriores, hemos visto el avance sucesivo en la construcción de una dinámica digital. Irrumpió primero claramente en la construcción de un lenguaje digital que es el lenguaje de ceros y unos y el avance hacia una forma de programación. Desarrolló las computadoras personales y efectivamente como segunda fase que va conformando un sistema cada vez más fuerte. Las computadoras personales favorecieron y promovieron un aumento de la programación. El desarrollo de la programación se expresó en la conformación de las redes y apareció Internet como la red en la cual se comunican, en el cual se hace un proceso de interacción entre los sistemas educativos y en ese sentido ha habido también un avance hacia el desarrollo por la vía de la programación, por la vía de la conexión de las redes, la irrupción también de nuevas formas de enseñanza, ya no de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones. Y en este sentido, estamos empezando a ver lo que es la irrupción de formas de representar la realidad en 3 dimensiones y los simuladores, la holografía, o hoy mismo estábamos trabajando con un sistema para poder mostrar el cuerpo humano en 3 dimensiones, que obviamente contribuye fuertemente. Que estamos diciendo que mientras que el modelo de lo analógico y lo mecánico se expresaba en términos de reproducción de la realidad en 2 dimensiones, lo virtual también nos permite un nivel de aprendizaje y de enseñanza superior al poder ver las 3 dimensiones, que obviamente son las dimensiones reales que requieren este proceso. En este escenario de convergencia, de desarrollo de forma de manejo de la educación, de la información en 3 dimensiones, ahí irrumpe también fuertemente otro cambio que nos aporta lo digital, que es la interacción. Mientras que los procesos de enseñanza tradicionales hasta ahora se caracterizaban porque la sincronía solo podía ser realizada por los cursos de aprendizaje, eran asincrónicos en el sentido teniendo, como es en este caso específicamente, en el desarrollo de esta conversación por streaming, el escenario de la interacción. Esto es particularmente importante en términos de la labor docente y en términos del proceso de enseñanza. Digamos que, aunque el libro se tratara de transformar y se transformó en un libro de texto con preguntas, con respuestas, con resúmenes, con síntesis, aunque aparecieran algunos niveles de conexión directamente a los hogares,
Los medios de comunicación del mundo analógico y del mundo mecánico no permitían la interacción, sino que eran simplemente unívocos. Y ahora estamos entrando en el escenario de lo digital a lo biunívoco, la posibilidad de la interacción. Los recursos de las características de los productos culturales, como el libro, la radio, la televisión, o cualquiera de los productos culturales específicos, como el ballet, la ópera, un texto, un plano, un mapamundi, lo que fuera, no son interactivos. Y eso lo define como productos. No permiten el diálogo, que es la base del proceso de enseñanza. No permiten la pregunta, la consulta, para poder hacer los procesos de sinapsis, para poder construir el conocimiento por parte de las personas que muchas veces en el proceso de ruteo neuronal, en el proceso de conformación de las ideas y de la sinapsis entre las informaciones que vamos procesando, requerimos una consulta, una pregunta, una contextualización, una verbalización inclusive de la pregunta para ordenar las ideas. Bueno, la educación en el contexto de lo digital llega a la interacción. Y esta ha sido una de las etapas en el proceso, que es la irrupción del streaming. El streaming, esto que hoy estamos viendo, es una comunicación en tiempo real que nos permite una enorme disrupción, porque anteriormente lo sincrónico solo era en forma física presencial y ahora podemos tener una dinámica en la cual lo sincrónico, este momento que en el mismo tiempo, más allá de en distinto lugar, tenemos esta interacción con todas ustedes que están en diversos países y en diversos lugares. Este carácter nos va marcando una especificidad significativa de este contexto de la transformación digital. La dinámica en este sentido que estamos viendo es una pluralidad de recursos de aprendizaje que nos permite lo sincrónico, la irrupción también de lo que fueron las plataformas LMS como parte de la evolución de la transformación digital, y posteriormente tuvimos la irrupción de los MOOCs, que son los cursos masivos, que son cursos empaquetados, automatizados, y que han sido un proceso evolutivo hasta que la irrupción del streaming y que nos permitió responder a la pandemia por la existencia de esta tecnología, que no es simplemente una innovación. El sistema educativo y la educación tiene innovaciones permanentes, sino que esta es una innovación que se apoya en una nueva economía en red. Nosotros no podríamos tener esta comunicación en forma sincrónica si no es en el marco de una sociedad digital que es al mismo tiempo una sociedad en red y que ha ido construyendo con enormes inversiones durante los últimos años un sistema de redes inalámbricas a través de estructuras satelitales o redes coaxiales de fibra óptica a través de los mares que nos han permitido este nivel de sociedad en red en el cual la educación digital, la educación en red, es una de las expresiones más de un conjunto de servicios, como podríamos decir Uber, Netflix y muchísimos otros más que están siendo desarrollados en el marco de la economía en red, de la sociedad en red y de lo que implica una dinámica cada vez más global de los procesos de enseñanza. En esta dinámica de construcción de múltiples ambientes de aprendizaje, de múltiples recursos de aprendizaje, de múltiples formas de acceder al conocimiento en red, hay dos elementos que para mí son particularmente importantes, que tienen que ver con que el carácter central de la lógica digital, de la sociedad digital, es el desarrollo de la programación. Y nosotros hemos visto cómo cada vez más el apoyo de los procesos educativos se está incorporando o se está dando a través de la programación. Cuando hablamos de una plataforma LMS, cuando hablamos de un Windows o de un programa de una computadora, cuando efectivamente hablamos de lo que son las conexiones y los interfaces de Internet, hablamos de programación. Eso nos ha permitido
el nivel de desarrollo de las plataformas, y en esa evolución de los componentes correspondientes al avance de la programación, que es el avance de lo digital en este contexto, está irrumpiendo una nueva etapa, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros estamos en este avance también de lo digital, pasando a un marco de aprendizaje solamente teórico o solamente teórico apoyado en el libro o apoyado solamente en los componentes de radio, de video, que son de tipo analógico, hertziano, también a un escenario crecientemente apoyado en lo digital en términos de programación. Y, por ejemplo, la aparición de los simuladores, la aparición de formas de organizar el conocimiento y de acceder al conocimiento en red a través de los buscadores, el desarrollo de esto que le llaman el metaverso, que es la posibilidad de construir aulas y espacios específicos donde la gente interactúa a través de avatares en el proceso de enseñanza, es parte de una dinámica del desarrollo de este componente del avance de lo digital, y va haciendo fases sucesivas en este proceso de digitalización o de virtualización que va avanzando en la sociedad. Indudablemente, esto se da en un contexto de tensiones, en un contexto de debilidades de las infraestructuras, en un contexto de carencia de recursos, de formas de desigualdad en la sociedad, en el acceso, pero nos va al mismo tiempo construyendo un nuevo marco de desarrollo de la ciencia, porque la evolución de lo digital y la evolución de este marco es un resultado de la ciencia, es un resultado del conocimiento, y a medida que se accede a más información a través de las redes, también se produce más conocimiento, y eso se retroalimenta en un aumento de los conocimientos, y nos ha ido produciendo el abaratamiento de irrupción de nuevas tecnologías de comunicación, y así hemos pasado muy claramente de los primeros computadores, de los 286, cada vez a sistemas más eficientes, más potentes, y al mismo tiempo que han ido masificando. Hoy tenemos una masificación enorme de los accesos a través de las formas virtuales. En esta aula vi que hace un rato que había 170 personas, y por lo tanto muestra lo que es la democratización del conocimiento que nos permite la tecnología. Y esto va construyendo también en la sociedad digital un elemento que es de vital importancia, que tiene que ver con el derecho a lo digital. No es solo estamos en una revolución desde lo tecnológico, no solo estamos en una fase más del desarrollo de diversas revoluciones tecnológicas que han ido marcando la humanidad, no solo estamos en una dinámica que es un resultado de la expresión del conocimiento en máquinas y que transforma nuestra relación de hombres con las máquinas y de nuestra función docente en relación a equipamientos y máquinas con recursos de aprendizaje o equipamientos específicos que facilitan, democratizan y complejizan la profundización del conocimiento, sino que al mismo tiempo nosotros estamos ante la irrupción de nuevos derechos, los derechos digitales, los derechos del acceso a la información digital, los derechos del acceso en red, los derechos a la reserva y la preservación de nuestra identidad, los derechos a tener libertad en el acceso a la información, y no existe hoy la posibilidad del derecho humano a la educación si el derecho está limitado, y por lo tanto los derechos digitales, sean derechos de cuarta generación para algunas teorías o de quinta para otros, son parte, elementos constitutivos en el cual estamos planteando como sociedades y como personas que no podemos acceder al conocimiento en su plenitud si no tenemos los niveles de conectividad, los niveles de acceso, los niveles de equipamiento, los niveles de recursos y los niveles de competencia para poder ejercer nuestro derecho humano a una vida mejor, nuestro derecho a la educación, en términos de que hoy la educación es una educación crecientemente en red, más allá del componente híbrido
que en algunos momentos puede ser más o menos conveniente para no solo el término del acceso a la información, sino a los otros componentes que requiere la educación, como la interacción, el ambiente, la construcción humana, la solidaridad, el trabajo en equipo y un conjunto de elementos, más allá de obviamente las desigualdades de acceso que pueden haber, que muchas veces requieren, sin lugar a duda, la labor docente y el encuentro con los participantes. Pero en este escenario de lo digital, el derecho a la educación, el derecho al acceso en red, el derecho a las bibliotecas virtuales, el derecho a los niveles de información y la conectividad mínima de las sociedades se nos conforma como un elemento fundamental en términos políticos y así también el derecho a la libre elección. ¿Qué significa esto? Significa que en el marco del derecho a la educación, nosotros tenemos un escenario del derecho a la libertad. Es un elemento bien central que es, así como las constituciones, sobre todo la Declaración de Derechos Humanos del año 48, o inclusive la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Francesa, van marcando el derecho a la libre elección, a que efectivamente los padres puedan tener libertad de la decisión respecto a la elección de la educación de sus hijos y que las personas podamos tener derecho y libertad para decidir estudiar bajo educación presencial, bajo educación virtual, bajo educación automatizada de MOOCs o bajo la forma que consideremos. Entonces, el tema correspondiente al derecho no es solo un tema del problema del derecho al acceso a la información, sino que también refiere al tema del derecho a la libertad, al derecho a la elección, porque sin lugar a duda, la educación virtual o el acceso virtual nos permite una mayor democratización en el acceso. Sin lugar a dudas, los beneficios de la educación presencial son enormemente importantes en la sociabilidad, en la construcción histórica, en la conformación de comunidad de aprendizaje, pero indudablemente también la educación presencial tiene enormes limitaciones en términos de que se da en el día que la institución decide, a la hora que efectivamente se organiza y en los tiempos que efectivamente la institución o el proceso de enseñanza determina, y no necesariamente en el marco de la libre libertad, la interés, porque a mí me gustaría y me convendría estudiar los domingos, o estudiar de noche, o estudiar sábado, y por lo tanto el tema de la libertad de educación. En este escenario, por lo tanto, no solo irrumpe un tema de derechos en discusión, sino que también irrumpe nuevos marcos conceptuales para concebir y conceptualizar la función educativa y las teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje, e irrumpe un marco que tiene que ver con las teorías del conectivismo. Los procesos de enseñanza requieren necesariamente la diversidad, requiere la libertad, requiere la posibilidad de acceder a múltiples recursos de aprendizaje, a múltiples ambientes. Y un libro, un video, el acceso a Internet, el acceso a un simulador, el acceso a determinados elementos, son parte de un escenario que contribuye a sustentar que uno de los marcos conceptuales fundamentales en esta materia es la irrupción de la teoría del conectivismo, que no solo se asocia a que todas las sociedades son en red y que, como dice Cattell, esta especificidad de que estamos ante una sociedad de redes digitales, sino también que vamos descubriendo el nuevo basamento científico que tiene la educación, que es en el marco de la neurociencia. No tendríamos el escenario de la posibilidad de los procesos de enseñanza si no tendríamos nuestras marcos neuronales, y es donde se da el proceso de enseñanza, obviamente que en nuestra cabeza. Parte de las teorías conectivistas, parte de las teorías de la conformación de los procesos de aprendizaje, tiene que ver con conexiones, tiene que ver con interacciones, tiene que ver con pluralidad de interacciones y de conexiones, tiene que ver con un desarrollo de formas mucho más diversas de acceder al conocimiento, y lo digital
nos permite una dinámica con la posibilidad de interactuar con profesores internacionales, con clases espejo, con educación transfronteriza, con una opción mucho más abierta que es el escenario de la dinámica de estos procesos. Y esto, en parte, está llevando a que el aula del futuro es la nube. El aula del futuro no es esa aula de tiza-lengua y pizarrón que apareció en un momento, que sin duda fue un factor democratizador en su tiempo histórico, esa aula que apareció con el libro, que apareció también con la biblioteca, que se conformaron en el centro físico de las universidades, en el escenario de la irrupción de una educación a distancia, que es una forma híbrida en el cual se permitió democratizar, sino a un nuevo contexto de lo que es la dinámica que más allá del carácter presencial que obviamente la vida exige, más allá de la diversidad de recursos también analógicos que son parte de los insumos, tenemos una dinámica crecientemente apoyada en la red. No tendríamos este contexto de interacción en esta reunión si no fuera, no por las redes, por la nube, que es el marco que nos va mostrando una nueva aula. Y es parte de una construcción. En este camino, obviamente, seguimos. En este camino hoy está irrumpiendo muy fuertemente, porque se ha hecho más público a partir del mes de noviembre la presencia del GP3, pero la bibliografía y la investigación en los temas de inteligencia artificial ya tiene muchos años y efectivamente las primeras teorías sobre la creación del pensamiento de la inteligencia artificial, sin duda que vienen ya de la década del 50. Muchas de las teorías, correcto, de los procesos de automatización de Skinner que fracasaron en el mundo mecánico, hoy regresan y hoy tenemos una nueva etapa en el proceso de la virtualización y de la digitalización, que es la irrupción de no los sistemas informáticos de programación que se basan en el establecimiento de ruteos dados a partir de si pasa esto, haga esto, si no pasa esto, no haga lo otro, sino de la irrupción del machine learning, que a través de sistemas de interacción con las personas, efectivamente van formando conocimiento, van estableciendo protocolos y van contribuyendo a procesos de, al menos, de síntesis, resumen, inclusive en algunos casos de toma de decisión. Esto es una evolución del contexto del desarrollo de la ciencia y que efectivamente plantea debates en relación a la relación de el rol de las personas, al rol de la ética, al avance de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de este mundo en el cual la digitalización, la virtualización, que es el mundo de la sociedad del conocimiento, ha ido tomando las redes. Es claro en este contexto, y es muy reciente, el marco del conjunto de impactos. Toda transformación tecnológica, toda revolución se caracteriza en su fase inicial por procesos de creación destructiva, schumpeteriana, en el sentido de que impactan muy fuertemente en los volúmenes de empleo, de trabajo, pero sin embargo también es cierto que posteriormente, o al menos hasta ahora, lo hemos visto claramente, los procesos de creación de conocimiento son significativos. Es necesario comprender que la sociedad digital es la sociedad del conocimiento. Es comprensible y necesario entender que esta universidad 4.0, que irrumpe crecientemente digital, es una derivación de la expansión del conocimiento. Hemos visto que ya hoy tenemos menos capacidad de poder del volumen enorme del conocimiento, y bueno, aparecieron los buscadores, y los buscadores han sido un elemento que en los últimos 10, 15 años, o 10 años, nos han permitido poder acceder a un nivel de información. Bueno, la inteligencia artificial es un paso más en ese sentido, en el procesamiento de la información, en la sistematización de la información, y muchos teóricos que han ido mostrando, Shannon, especialmente en lo que implica el desarrollo de la tecnología. En tu caso, hasta aquí me quiero quedar.
en términos de una mirada panorámica que intenté que fuera lo más amplia y global a lo que es los diversos impactos en términos de la evolución histórica que llega a este contexto, algunas de las derivaciones que estamos viendo en el ámbito educativo, que obviamente son mucho más fuertes, a lo que implica el desarrollo de la programación, a que esto obviamente va a generar y está generando fuertes impactos en los términos del empleo, pero sobre todo lo que está generando impacto es en nuevas exigencias de los docentes, en nuevas exigencias de los profesionales, en nuevas exigencias de competencias para convivir con la sociedad. Es obvio que aparecen ludistas, como hubo en la época de la Revolución Industrial, neoludistas, como se le ha llamado ahora, en términos de los procesos de negación del avance de la ciencia, que es también una discusión del mundo de la razón, del mundo de que efectivamente irrumpió con el escenario de la modernidad y del escenario del mundo de la iluminación, con Kant, con Descartes, con varios que han aportado. En este escenario final, indudablemente, la resistencia son parte de las primeras reacciones que nosotros todos con personas tenemos y muchas veces son sobre todo las puertas de la primera fase a la reafirmación de que esto nos abre muchas más puertas también a más acceso al conocimiento, a más democratización. Sin el conocimiento no tendríamos el desarrollo de una sociedad que crecientemente deba basarse en los saberes y no en la fuerza bruta, y no en el nos hacemos mucho más humanos cuando efectivamente la base de las sociedades es el conocimiento. Pero en todo caso, este camino de transformación es un camino que va a continuar. Se supone que los ciclos, según se visualizan las etapas anteriores, son ciclos de 60 u 80 años, como analizaba muy bien Brodel cuando analizaba las olas, las grandes ondas, o como han analizado múltiples autores como Friedman en relación a las etapas de los procesos de transformación. Ahora podríamos decir que la primera fase de la revolución digital está terminando y está irrumpiendo la segunda fase de la revolución digital, así como la primera fase de la revolución industrial, aquella de los molinos de viento y de los telares mecánicos, fue cambiando y transformándose. Pero eso no significó que desaparecieran ni los telares ni los molinos, sino que adquirieron nuevas funciones. Y más aún, hoy aparecen nuevamente los molinos de viento. Digo porque hoy muchas veces estamos volviendo a ver el trivium como uno de los procesos de enseñanza, el debate, la oratoria, la capacidad de confrontar, que fueron algunos de los basamentos de las estructuras curriculares. Lo moderno no quita lo pasado, lo moderno muchas veces revaloriza lo pasado, lo moderno reinterpreta, porque somos seres humanos y tenemos que beneficiarnos de la diversidad. El eje central es que lo digital nos permite diversidad, diversidad de formas, diversidad de poder conversar. Yo hoy en Bolivia, en la mitad de una actividad con todos ustedes que están en otros países, y esto es parte del conocimiento. Les agradezco mucho y quedo a las preguntas y muy agradecido yo por la invitación de los amigos de Galo, con el cual tengo un fuerte afecto hace muchos años. Me ha tocado trabajar con la Universidad Católica de Salta, que inclusive ha publicado algunos de mis libros, y por lo tanto hoy tener a un amigo al frente de ese ámbito me ha permitido encontrarme con ustedes y poder interactuar en esto, que son parte de las ideas de quien ha estado durante muchos años de su vida, o casi toda su vida, reflexionando sobre estos ejes. Muchas gracias.
Profesor Claudio, muchísimas gracias por tremenda exposición. Ha sido un gusto por esta línea también temporal y este análisis que ha hecho sobre usted el tema de la revolución digital. Y todavía quedan pendientes desafíos por delante, así que como academia, también a nombre del rector Rodolfo Valle, quien el presidente de este seminario, le agradecemos muchísimo. Hay mucho interés, ya, así que vamos a hacer unos bloques de preguntas. Comentarles que el bloque de preguntas, profesor, se trata de la siguiente manera. Hay 3 personas que hacen la pregunta de manera simultánea y usted después, al final de esas 3 preguntas, va respondiendo en función de las preguntas o el orden o por cuál usted desee partir. Perdón, Joaquín, juntemos más preguntas, que sean varias y yo después respondo al final, me parece Por eso 3 más preguntas funcional. está bien No, para no sobresaturarlo en el sentido de que pueda responder bien, porque si le ponemos muchas bueno, preguntas... como estoy volviendo al curso que estoy dictando, no tengo problema que sean más preguntas jóvenes. Ya, vamos a agregar una pregunta más para este bloque y después del otro bloque hacemos otras 4 preguntas más, ¿ya? Vamos a agregar una pregunta más para que... Bien, comenzamos este bloque con Rebeca, para que pueda desactivar su micrófono. Recuerde